Gracias, Harold. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Espero que hayan podido descansar y vengan fresquitos porque hoy tenemos un día largo. Ayer hablamos de Adán, el papá de todas las crisis. Vimos que solamente había crisis en 10 dimensiones de su vida. Creo que si buscamos un poco más en los primeros capítulos del Génesis vamos a encontrar más, pero eso fue así, a vuelo de pájaro, lo que pudimos encontrar. Hoy vamos a ver a otros 4 hombres. Hola Luna, contigo no es la... Oye, esto es de hombres. Usted es perra. Fuera. Hoy vamos a ver a 4 hombres. Moisés el energúmeno, Elías el derrotado, David el pipiloco y Salomón el viejo rezongón. Entonces uno derrotado por la ira, el otro derrotado por el fracaso, el otro derrotado por la lujuria y el último derrotado por una vida mal llevada que lo lleva a una vejez desastrosa. A ver con cuál de esas situaciones nos podemos identificar nosotros y ver de qué manera Dios trató, de qué manera Dios manejó cada una de esas situaciones. La luz atrás. Ahí se puede ver, ¿no? Bueno. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la ira. La ira, y pueden ponerle como quieran, la ira, el enojo, el enfado, el mal humor, de la manera en que ustedes lo quieran poner, porque en últimas viene a ser, si no es lo mismo, es algo muy parecido. Entonces déjenme empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que tenemos un problema de ira en nuestro entorno? Para quien viene de afuera, y como yo les dije ayer, yo vengo de otro país, para quien viene de afuera siempre es un impacto ver los niveles de violencia que hay en Colombia. Lo que en otros países generaría, por ejemplo, que 2 personas, muchas gracias mi hermano, se chocaron en la calle, se bajaron, conversaron, no, pero mire cómo es usted de descuidado, sí, es que, ¿qué le pasó? No, hombre, a ver, deme su nombre, deme su número, muéstrame su licencia, llamemos a la aseguradora, aquí inmediatamente se bajan, en el mejor de los casos, a darse madrazos. Y si no, se agarran a golpes, y con mucha facilidad se agarran a bala. Entonces vivimos en una sociedad muy, muy violenta, muy agresiva. Los problemas de violencia familiar son enormes, de agresiones, aún entre cristianos, y es peor, aún entre pastores. Haciendo consejería de familias pastorales encontramos que no escapan muchas de ellas a estas realidades. Las mujeres dicen que este es un problema masculino, que los hombres somos unos malhumorados, somos unos energúmenos. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dijo no? ¿Por qué? Parte y parte. Ajá. Ay. ¿Por qué no? Eso es verdad. Lo que pasa es que las manifestaciones de ira son diferentes. El hombre suele recurrir a la agresión física con mucha facilidad. La mujer recurre a otros tipos de agresiones porque sabe que sale perdiendo. Si se va a poner a boxear conmigo, yo que tengo 100 kilos y ella pesa 50, pues adivinen quién gana. Pero lamentablemente en muchos casos son más inteligentes que nosotros, entonces con lo que dicen y cómo lo dicen y dónde aprietan, saben que a uno lo vuelven pedazos. Exactamente. Entonces es un problema que tenemos tanto hombres como mujeres. Vengo
sí, ya casi 40 años haciendo trabajo de consejería, enseñando consejería en el seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puedo decir que todo el mundo sufre por esto. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, solteros y casados. Hay iras sutiles, hay iras que son descontroladas, hay iras que nos afectan de seres muy cercanos, muy amados. La ira de un hijo, la ira de la esposa, del esposo, muchas veces causan heridas que por mucho perdón que pidamos y por mucho perdón que otorguemos, la cicatriz queda. Entonces es algo de lo que no podemos escapar. Lamentablemente, lo vemos en todas las esferas de la vida. Yo me acuerdo que mi padre me llevaba al estadio cuando yo era niño. Cuando yo fui adulto y quise llevar a mi hijo al estadio, ya no pude. Era demasiado peligroso. Mis estudiantes en el seminario decían, no, ¿cuál peligro? No sé qué, y se iban a ver partidos. Y uno fue lo suficientemente torpe, por no decir otra cosa, como para meterse en el Atanasio Girardot con una camiseta de Millonarios. Le tiraron una moneda, y se la tiraron así de canto y le cae en el ojo. Hoy, 10, 12 años después, todavía ve mal con eso. Mejor dicho, ya le quedó mal ese ojo por el resto de su vida, por una torpeza de esa naturaleza. Pero caramba, uno debería ser capaz de ir a un estadio, alentar a su equipo con su camiseta y sin arriesgar la vida y la integridad personal por eso. Debería, pero no es. En nuestra sociedad eso no pasa. Para aquellos de ustedes que no hablan en lenguas, ahí dice, joven, molesto y listo para el cambio. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hablan con la gente joven y la gente joven está furiosa. Y ustedes les preguntan por qué y ni siquiera saben por qué. Y eso lo aprovechan algunos de nuestros politiqueros de turno para azuzar esa ira en los jóvenes, generar violencia, generar destrucción y hacerlo aparecer como si fuera una expresión política. Pero usted detiene a uno de esos muchachos y le dice, venga hermano, lo voy a entrevistar, cuénteme, ¿por qué está protestando? Pues porque sí, porque toca. ¿Protestar? Sí, ¿contra qué? No, es que me dijeron que viniera y tirara piedras. Entonces hay expresiones de ira, y la ira puede ser real, siente la ira, pero ni siquiera sabe por qué. Entonces, como en río revuelto, ¿cómo es? Ganancia de pescadores, ahí se meten a utilizar a esos muchachos. No sé cuántos de ustedes manejan redes sociales, pero meterse en las redes sociales es como nadar en un pozo séptico. ¿Han intentado ustedes debatir en redes? ¿Alguno de ustedes ha intentado debatir algo en redes? ¿Qué sucede cuando uno entra y da una opinión en una de esas redes? Vamos a suponer que yo pongo un comentario y me responden 20 personas. Una o dos de esas personas van a responder a lo que dije, con otro argumento, a decirme, creo que estás equivocado por esto, o a mí no me parece lo que estás diciendo, mi opinión es distinta, una o dos. Las otras 18 lo único que van a hacer es insultar, de una manera muy, muy agresiva, muy violenta. Y ese es el pan nuestro de cada día, y eso es de lo que se alimentan nuestros muchachos todos los días. Somos una sociedad agresiva, violenta, iracunda, y ahora con el tema de la globalización, ya no solamente en Colombia. Y con esto, esta anonimidad que le da a uno la vida en la nube, personas que en la vida real suelen ser muy tranquilas, muy amables, en su personaje
en línea son unos absolutos demonios. Creo que trolls se llaman hoy en día. Correcto. Exactamente, no hay consecuencias. No asumo responsabilidad por lo que estoy haciendo o por lo que estoy diciendo, porque si estuviera cara a cara y le digo lo mismo, pues me cae una trompada mínimo o me mete una denuncia o lo que fuera. Pero ahí dice, eres un hijo de madre, bla, 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 firmado, Chichi 2532. Si aquí está Chichi 2532, me perdona, porque fue una invención nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese anonimato me da la posibilidad de ser agresivo. Pero ¿qué pasa? Esa agresión está allí, esa ira está allí. Ese es el mundo en el que vivimos y lamentablemente nuestras casas no escapan a eso. Algún día podemos hablar de temas de conflicto, cómo se origina el conflicto y cómo se maneja el conflicto. Y tenemos que aceptar que el conflicto existe. No le tengamos miedo al conflicto. Ayer alguien estaba diciendo, no, mira, es que le hacemos caso a la mujer simplemente para no entrar en conflicto. Entremos en conflicto, no tengamos problema con eso. Pero hay maneras de manejar el conflicto. Es decir, bueno, yo pienso A, tú piensas B. Te voy a decir por qué pienso A y voy a escucharte cuando tú me dices por qué piensas B. Y luego nos vamos a plantear varias posibilidades. La primera es que aceptemos la posición A porque es la más conveniente. La segunda es que aceptemos la posición B porque es la que tiene menos riesgos. Y la tercera es que construyamos una posición C en la que yo renuncio a algo y tú renuncias a algo más. Eso se llama negociación. A veces no es posible la negociación porque estamos en bandos no solo opuestos, sino muy distantes. Entonces recurrimos a alguien más. En la iglesia cristiana normalmente uno recurre a su pastor o a su líder de grupo, como quiera que se le llamen, y uno pide ya sea un arbitramento, ya sea una mediación. ¿Cuál es la diferencia? La mediación es que el mediador se sienta, escucha las dos posiciones y le dice, a ver muchachos, vamos, ayuda, es un facilitador a que entre esos dos se acerquen y generen una nueva posición que al final los deje satisfechos, si no felices, por lo menos satisfechos a los dos. Mientras que el arbitramiento es más como un juicio, escucho a A, escucho a B y luego yo decido qué es lo que va a pasar. Y ustedes se comprometen de antemano a que aceptan mi decisión. Entonces podemos negociar, podemos pedir mediación, podemos pedir arbitramiento. Hay formas de manejar un conflicto. Incluso hay maneras de pelear. Con mi esposa a las parejas les enseñamos el tema de la pelea limpia. Ataquemos el argumento, pero no ataquemos a la persona. Y hablemos bien. En vez de decir eres una estúpida, podemos decir, mira, lo que estás diciendo no tiene sentido. El problema es con lo que estás diciendo, no contigo. Y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede decir algo que no tiene sentido sin que eso significa que seamos estúpidos. Simplemente no tenemos todos los factores a la mano o no los estamos considerando todos, o la pasión nos está llevando a arrinconarnos en una esquina. En una pelea limpia hay que reconocer dónde está el otro. Yo entiendo que digas lo que estás diciendo porque tienes temor, y yo entiendo que tengas temor porque yo te he fallado antes en esto. Entonces, obvio, es lógico que te sientas así, yo lo entiendo, pero te estoy pidiendo que confíes en mí una vez más por esto y esto y esto. Entonces, hay formas de pelear. Hay formas de entrar en conflicto, pero la gran mayoría de nosotros desde el hogar aprende a que la pelea es o mato o me matan. Aquí tiene que haber un muerto y no voy a ser yo. Esa es la manera en que peleamos, esa es la manera en que manejamos nosotros nuestros conflictos.
Hágale. Mientras yo me como algo. Sobre todo en el matrimonio, recordar que somos una sola carne. Entonces, darle un combo a ella es como agarrar un martillo con la mano derecha y tirarse en la mano izquierda. Hay que ser muy idiota para eso. Bueno, ¿de dónde viene la ira? ¿De dónde nace la ira? La ira es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? No podemos asumir automáticamente que toda ira es igual. Porque miren, por ejemplo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Esa ira es buena o es mala? Ambas. Existe una ira buena. Existe. Ahora, es la de Dios. Y pues Dios y nosotros somos demasiado diferentes, entonces, pero existe. Hay una expresión de ira, una fuente de ira, una razón de ira que Dios mismo ejerce y por lo tanto, por definición, no puede ser mala, porque si Dios la ejerce es buena. Ahora, hay un versículo que ya mi hermano citó: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puedes airarte, puedes sentir ira, puedes expresar ira, pero con una condición: de que esa ira no vaya acompañada de pecado. Por un lado, no la dejes fermentar. Eso es lo que significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Manéjalo, trabaja lo que tienes que trabajar, habla con quien tengas que hablar, haz lo que tienes que hacer, pero no dejes que eso se fermente, porque la ira va fermentando y va produciendo cada vez más toxinas. Y no deis lugar al diablo. Que tu ira sea una ira que viene de un lugar santo y no de un lugar podrido. Si me esperas unos 15 o 20 minuticos de pronto, pero si al final no he terminado de responder tu pregunta, por favor, Leo. Como estamos grabando y usted está haciendo una pregunta, no queda grabada la pregunta, entonces queda daño en la grabación. ¿Ves? Por eso es que insistimos que al final hagan las preguntas. Yo llevo el micrófono, anótela allí. No hay problema. Aún si hay preguntas en la mitad, porque a veces son necesarias, yo la repito en el micrófono para que quede en la... Entonces mi hermano estaba preguntando si uno puede airarse sin pecar, si puede guardar ira en el corazón contra alguien, si el Señor dice que solo por decirle necio a un hermano ya está pecando. Entonces, voy a avanzar con la conferencia y si no respondo esa pregunta me la vuelves a hacer, por favor. Bueno, entonces, como primeras conclusiones de lo que acabamos de ver, con esos dos versículos que acabamos de ver allí, es que existe una conexión entre la ira y la justicia. ¿Ok? La falta de justicia produce ira. La ira de Dios se despierta por la injusticia. Y muchas veces nuestra ira se despierta porque sentimos que estamos siendo tratados injustamente. Entonces hay una relación entre ira y justicia o injusticia.
Entonces, ira, justicia, santidad sí pueden estar relacionadas, de hecho lo están, porque la ira de Dios, que es una ira santa, es una ira limpia, es una ira pura, se desata contra toda justicia e impiedad. Y en segundo lugar, la otra conclusión que sacamos es que si el Señor nos dice airaos pero no pequéis, es porque sí es posible separar las dos cosas. Sí es posible sentir ira sin pecar. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos claros. Vamos entonces a mirar a Moisés. La ira que afectó a Moisés, la ira que hizo que la vida de Moisés se descarrilara. Y vamos a ver tres episodios en la vida de Moisés. El primer episodio está en Éxodo capítulo 1. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Por algún motivo yo recordaba las historias que me contaron en la escuela dominical. No era tan niño cuando fui a la iglesia, ya era como adolescente, pero escuché las historias bíblicas y mi recuerdo era que Moisés se enfureció, golpeó al capataz hebreo, al capataz egipcio, y el egipcio se murió. Pero cuando uno lee la escritura, es otra cosa. Miró a todas partes y viendo que no, debe decir, que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. No fue que lo golpeó y pues, se cayó y se chocó la cabeza contra algo y se murió. No, lo mató. Tuvo tanta ira que miró para todos lados y como creyó que nadie lo estaba viendo, lo mató. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese acto de ira? ¿Quién era Moisés antes de que esto ocurriera? ¿Se acuerdan? Un príncipe egipcio. Hasta la película se llama así, ¿no? Príncipe de Egipto o alguna cosa así. Era un muchacho que nace entre los esclavos, condenado a muerte, puesto en una canasta sobre el río, lo ve la hija del faraón, lo recoge y lo cría como si fuera su propio hijo. Gozó de todos los privilegios de un hijo de faraón. Fue a las mejores universidades, andaba en los mejores carros, tenía todo a su disposición. La vida estaba hecha para Moisés. Comete este acto, mata al egipcio y automática e inmediatamente todo eso desapareció. Tuvo que salir volado, escondido, irse al desierto y por los siguientes 40 años de su vida estuvo criando cabras. El príncipe de Egipto. Un acto de ira, uno. ¿Podríamos establecer algún tipo de paralelo nosotros? Obvio, no hemos matado a nadie. Bueno, ¿seguros? Pensemos otra vez en la vida de pareja. ¿Alguna vez dijimos algo que no debíamos haber dicho? Pero estamos tan furiosos que igual lo dijimos. Y matamos. Y nos mandaron al desierto. Y vaya usted reponga eso. Vaya usted arregle eso. O una relación laboral. O una relación entre vecinos, o con una mamá, o con un hermano. Lo que quieran. La ira nos puede salir costando mucho. Segundo episodio. Números, capítulo 20.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúnela. Estaban en medio del desierto, estaban muertos de la sed, el pueblo estaba clamándole a Dios, tenemos sed, queremos agua. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué les llama la atención ahí? Las consecuencias de la ira de Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia? La razón de su vida. Aquello por lo cual había sido llamado por el Señor se queda truncado. Por segunda vez en su vida, Moisés se tira todo por un acto de ira. Cuando yo leí esto por primera vez, otra vez estaba muy jovencito, primera vez que leía mi Biblia, me pareció un escándalo. Señor, por una bobada de esas, ¿lo vas a castigar de tal manera, tan drástica? Pero miren lo que hizo Moisés. Tan mal orden. Miren la orden del Señor. ¿Cuál es? Háblale a la peña. Por orden mía, en representación mía, como embajador mío, le vas a hablar a la peña. Y que ellos vean, que ellos escuchen. Y toda la congregación y sus animales y todos van a poder beber. Esa es la orden. ¿Listo? Miren el cumplimiento de la orden. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Oiga, un momento, ¿ya usted está añadiendo aquí al mensaje? Vengan, manga de sinvergüenzas, y les voy a mostrar cómo es la vuelta. ¿En qué estado estaba Moisés? Estaba feliz, estaba contento, estaba satisfecho, estaba humillado delante del Señor. No, ese hombre estaba que se moría de la piedra. Y literalmente la piedra, porque agarra su vara. Entonces alzó Moisés su mano. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que le hablara. ¿Y qué hizo Moisés? La agarró a golpes. Él expresó su ira. Dios no le dijo, estoy airado contra el pueblo. Él expresó la suya. Y el Señor le dijo así. Era mi gloria la que tenías que mostrar, no la tuya. Por lo tanto, después de que fuiste el príncipe de Egipto y te convertiste en un miserable en medio del desierto, yo te saqué de allí para que fueras el líder que metería al pueblo de Israel en la tierra prometida. Te di una nueva visión, un nuevo significado a tu vida. Pues ahora no lo vas a tener. Por segunda vez en su vida, por un acto de ira, el hombre vuelve a perder todo lo que tenía. Díganme si este hombre no nos deja una enseñanza brutal. Entonces pierde la coronación de su vida. El Señor en su misericordia lo sube a un monte y le dice, ¿ves esa tierra de allí? La tierra que fluye leche y miel. Sí, sí la veo. Esa es la tierra prometida. Te he permitido verla, pero no pondrás un pie en ella. Hay un tercer episodio en el capítulo 32 de Éxodo. Déjeme que lo busque aquí porque no lo tengo en la diapositiva.
Éxodo 32. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Moisés sube, recibe las tablas de la ley, va bajando y encuentra que el pueblo ha reunido las joyas, las ha fundido, ha hecho un becerro de oro y dice: este es Jehová que nos sacó de tierra de Egipto. Verso 9. El Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Es decir, ya la nación de Abraham, adiós. Ahora será la nación de Moisés. Yo voy a acabar con todos ellos y voy a empezar otra vez contigo. Como con el diluvio. Voy a acabar con todos y voy a empezar otra vez contigo, Moisés. Ya la descendencia será la descendencia de Noé y de la de sus hijos. Y aquí ya no más Abraham, ahora serás tú. Verso 11. Miren lo que dice. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés el energúmeno diciéndole a Dios: ¿por qué se va a encender tu ira? Como que Moisés le está diciendo a Dios: mira, aquí la única ira que se puede manifestar es la mía. Parece una ovejita. Señor, no seas malo, no le caigas con tu ira a tu pueblo. Y luego, en el verso 19, ahí mismo, tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. ¿Se dan cuenta de la incongruencia de este hombre? Versos 10 al 12, Señor, que no se encienda tu ira contra este pueblo. 7 versículos más abajo, se encendió la ira de Moisés, tiró todo al piso. Encontré esta cita de un señor llamado John Stott. Algunos de ustedes lo conocen. Tiene muchos libros escritos, probablemente el pensador cristiano más importante del siglo XX, John Stott. Miren lo que dice este señor. Diré, o más bien voy a decir, que hay una gran necesidad en el mundo de hoy por más ira cristiana. Se necesita más ira cristiana. Los seres humanos nos acomodamos al pecado de una manera en la que Dios nunca lo hace. Frente al mal evidente debemos reaccionar con indignación, no con tolerancia. Una palabrita muy de moda, ¿no? Expresando ira, no apatía. Si Dios odia el pecado, su pueblo debe odiarlo también. Si el mal despierta su ira, debería igualmente despertar la nuestra. ¿Qué otra reacción podemos tener frente a la maldad? ¿Qué otra reacción frente a la maldad se podría esperar por parte de aquellos que aman a Dios? Un comentario que hace John Stott a la carta a los Efesios. Venimos creyendo que la ira está mal, que la ira es un pecado, que hay que acabar con la ira, porque nos hemos tragado la cosmovisión del mundo del paz y amor. Incluso hay cristianos que cantan la canción Imagina de John Lennon como si fuera un salmo. Imagínate que vivamos todos en paz y nos amemos y no haya diferencias de ningún tipo, ni de religión, ni de nada. Kumbaya. Paz y amor. Y a los cristianos hay que erradicarlos por su mensaje de odio, porque ellos dicen que todas las demás religiones son falsas y eso es un mensaje de odio. Ellos dicen que solamente Cristo es el camino al Padre y el camino a la salvación, y ese es un mensaje excluyente, es un mensaje intolerante.
Porque lo que tenemos que hacer es amarnos, aceptarnos todo, claro, aceptar a todo el mundo menos a los cristianos, y tolerar todo menos la verdad. ¿Cómo no vamos a reaccionar con ira? Si la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que detienen la verdad y apoyan la injusticia, ¿cómo nos vamos a poner en contra de? Es como Moisés, somos incongruentes. Señor, tu ira no. Pero la mía sí, cada vez que me da la gana. Entonces fíjense, hermanos, que necesitamos distinguir entre dos tipos de ira. Necesitamos ser sabios para distinguir entre dos tipos diferentes de ira. Gracias. Por un lado está la ira de Dios. Es una ira santa que puede ser expresada en el celo humano por las cosas de Dios. ¿Qué pasa en los países o en las comunidades, en las ciudades donde hay una población musulmana importante, cuando alguien dice algo, por mínimo que sea, de Alá? Incendian esa ciudad. Intolerancia, ellos no toleran eso. ¿Por qué nosotros toleramos la humillación del nombre de Cristo aún en nuestra presencia? Cuentan chistes espantosos y nosotros a veces hasta nos reímos y no decimos nada porque pues no, qué pena. ¿Qué pena? ¿Cómo reaccionas cuando te mientan la madre? Ay, no voy a decir nada, han dicho que mi mamá es una prostituta, pero yo me quedo callado. ¿Sí? No. ¿Por qué no reaccionamos cuando nos mientan a Dios? No digo que le peguemos a nadie, no digo que seamos violentos ni agresivos, son dos cosas distintas. Pero ¿por qué no manifestamos nuestra indignación? ¿Por qué no exigimos respeto por lo que se supone que es lo más querido para nosotros? ¿Por qué? Cuando él es agredido, no responde. Pero lo saca a esos tipos a punta de fuete. ¿Por qué? Porque han convertido la casa de mi padre en guarida de ladrones. Él no se está defendiendo a sí mismo. Él no está reaccionando cuando a él lo agreden. Él está reaccionando cuando la gloria de Dios está siendo pisoteada. Porque está la otra ira, nuestra ira. Es una ira cotidiana. ¿Qué significa cotidiana? De todos los días, de a cada rato, de por cualquier cosa. Es una ira cotidiana, es una ira defensiva, porque es que a mí me hicieron algo, a mí me dijeron algo, hicieron algo que a mí no me gusta, hicieron algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es una ira egocéntrica.
Esa ira no está defendiendo la gloria de Dios, está defendiendo mi comodidad, mi placer, mi posición, mi. ¿Se dan cuenta? Es una ira completamente diferente. Es una ira destructiva. Yo no estoy manifestando una ira por una injusticia que quiero corregir. No, yo voy a hacer reventar esto, cueste lo que cueste. Una vez hablé con un colega, un pastor. Había pasado algo X. Y le digo, viejo, si tú reaccionas así, aunque tengas razón, pero si tú reaccionas así, la iglesia se va a destruir. Dijo, pues no me importa. ¿No te importa? Es la iglesia de Cristo. ¿No te importa? Es la iglesia que el Señor te puso a pastorear, a cuidar, a alimentar. ¿No te importa? ¿Es tu orgullo herido más importante que eso? Y lo fue. Y esa iglesia se hizo pedazos. Entonces es egoísta, cotidiana, defensiva, destructiva. Es infantil, inmadura. Es la ira de un niño al que no le dan lo que está pidiendo y hace una pataleta. Esa es nuestra ira, hermanos. Esa es la ira que nos reclaman a nosotros en casa. A nosotros no nos están reclamando porque somos unos energúmenos que defendemos la justicia de Dios o la gloria de Dios. No, nos están reclamando porque somos unos niños viejos que hacemos pataleta por cualquier cosa. Pero como además somos grandes y hablamos duro y pegamos duro, generamos mucha destrucción a nuestro alrededor, pero mucha. Y eso es lo que nos están reclamando. Y por favor no confundir esto. He hablado con tipos airados, es más, yo era uno de ellos, ahora les cuento. He hablado con tipos airados a los que les digo, tú no tienes derecho a manifestar esa ira. Y me dicen, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Señor, ira y carácter fuerte son cosas completamente distintas. Completamente distintas. Un tipo de carácter fuerte no necesita levantar la voz. Un tipo de carácter fuerte no necesita agredir a nadie. Un tipo de carácter fuerte sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, hace lo bueno y resiste lo malo, punto. Cueste lo que cueste, digan lo que digan. Eso es tener carácter. Gritar, patear, hacer que vuelen las cosas, pegarle a la gente, eso no es carácter, eso es ira. Son dos cosas distintas. Bueno, llegó la hora del testimonio. ¿De dónde viene nuestra ira? ¿De dónde sale nuestra ira? Les voy a contar un testimonio. No es necesariamente la situación de todo el mundo, pero es un ejemplo de cómo funcionan las cosas. Alguna vez nos invitaron a mi esposa y a mí, por el tipo de trabajo que estábamos haciendo, nos invitaron a un congreso de cuidado de misioneros. Entonces trabajábamos en una organización donde parte de nuestro trabajo era cuidar a los misioneros de esa organización. Muy bien, fuimos los dos. Durante las mañanas habían unas conferencias, en la tarde, en los primeros días estuvo libre, pero de ahí en adelante 14 consejeros de altísimo nivel se pusieron a disposición de los 40 participantes. Imagínense, es un grupo más o menos de este tamaño, y aquí al frente se paran 14 consejeros, pero con mucha experiencia, con mucha preparación, gente que dedicó su vida a eso, y decir, aquí estamos para ustedes si alguien quiere hablar con nosotros. Y ese día hacen un test de personalidad. Dice, ¿quiénes quieren tomar este test de personalidad? Y cuando yo me doy cuenta, veo mi mano levantada, y yo dije, ¿pero por qué si yo no he levantado mi mano? Y era mi mujer que había cogido mi mano y la había levantado. Ya que somos una sola carne, agarró mi mano y la levantó así. Entonces, bueno, todo el mundo tomó el test de personalidad y en la mañana. Y en la tarde empezaron a repartir los resultados. Fulano, mengano, y se quedan con una hoja en la mano, una sola.
Dice, ¿quién es Manuel? Yo soy Manuel. ¿Podemos vernos terminando la reunión? No sé si recuerdan en el colegio o en la universidad, ¿a quiénes no le devuelven el examen? A los que lo perdieron. Venga a mi oficina, ahí le devuelvo su examen y nos pegan la vaciada. Fui el único entre los 40 al que no le devolvieron su test de personalidad. Nos vemos a las 2 de la tarde en mi oficina, listo. Yo voy. ¿Yo voy? Adivinen quién estaba pegada ahí a la pata mía. Y ahí sí, ¿no? Somos una sola carne y tenemos que ir juntos para todos lados. Bueno. Entonces, el hombre se sienta y me muestra la gráfica. Me dice, mira, tu gráfica de la ansiedad está altísima. Tu gráfica del temor está altísima. ¿Dónde está tu gráfica de la ira? No la veo. ¿Dónde se unen los dos puntitos o las dos líneas que marcan, el punto donde se unen las dos líneas marca el nivel, ¿no?, de ansiedad, de miedo, de lo que fuera? ¿Dónde se unen las dos líneas de la ira? Hermanos, eran dos rieles de tren paralelas. Eso no se unía nunca. Se salió de la página, se salió del gráfico. Y este hombre me pregunta, ¿tú tienes un problema de ira? Y antes de que mi cerebro pudiera registrar qué era lo que me estaba preguntando, mi esposa hizo y entonces empezábamos a conversar. Estuvimos 3 días en sesiones de 2 horas. Y él me empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo ha sido tu vida? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu relación con tu papá, con tu mamá? No sé qué, Y después de un cierto momento, en lo que él me dice, tú tienes síndrome de niño abandonado. Y en el más puro estilo paisa yo pensé, oigan, es que síndrome de niño abandonado. Es más, no me levanté y le rompí la silla en la cabeza porque pues por decencia. Mi papá era Superman. Una mezcla entre Superman, San José, y lo voy a decir sabiendo la palabra que estoy diciendo, mi ídolo. Buen papá. Si alguien ha tenido un buen papá, yo he tenido un buen papá. ¿Cómo me va? Y mi papá y mi mamá jamás se separaron ni se divorciaron ni ninguna de esas cosas. ¿Cómo me va a venir a decir este tarao que yo tengo un síndrome de niño abandonado? ¿Qué le pasa? Tanto estudio porque no le sirvió para nada. Esa plática se perdió, hermano. Y yo estaba furioso. Es como, ¿se acuerdan de Pedro Picapiedra? Cuando Vilma le dice, no grites, Pedro, y él responde, ¿quién está gritando? ¿Airado yo? No, ¿qué le pasa a este loco? Y resulta que en la conversación continúa, mi papá era militar, él era un oficial del ejército y vivíamos en Perú, que a diferencia de Colombia es un país muy centralizado. La ciudad capital es Lima y hace más de 50 años en que esto ocurrió, fuera de Lima lo demás era selva o desierto. Y mis padres tenían un enorme valor por la educación. Tanto mi papá como mi mamá, bueno, en el caso de mi papá más, fue la primera generación en su familia que tuvieron una educación. Y entonces para ellos era muy valioso eso y dijeron, si nosotros como familia nos vamos a ir a todos los sitios donde el ejército me mande, estos muchachos van a tener una educación muy deficiente. Y queremos que estudien, queremos que aprendan inglés, queremos que se desarrollen lo más que se pueda. Y por lo tanto, mi mamá se quedaba con nosotros en Lima, mientras mi papá se iba a la selva, a la montaña, a la punta del cerro, a donde lo mandaron. Entonces lo veíamos en las vacaciones, o sus vacaciones, o nuestras vacaciones escolares, o en algún otro momentico que por ahí se podía escapar. Incluso
Hubo una vez en que para mi cumpleaños el viejo tuvo que andar a caballo 12 horas, montarse en un bus otras 12 horas para llegar a mi cumpleaños. Siéntate por favor, Luquitas. Para llegar al día de mi cumpleaños, estar menos de 24 horas en casa y luego hacer todo ese camino de regreso y encima pagar 3 días de calabozo porque llegó tarde. Mi héroe. Y ahora va a venir este infeliz a poner en duda a mi héroe y llamarme a mí un niño abandonado. Pues resulta que hicimos las cuentas y cuando yo cumplí 15 años, mi padre había vivido con nosotros menos de 5 años. El resto del tiempo él había estado en otra parte. ¿Por qué nos abandonó? No, porque tuvo que irse a trabajar. Y cada vez que lo íbamos a despedir a la estación de bus o al aeropuerto, obviamente yo llorando y mi mamá diciéndome, tienes que entender, hijito, que tu papá se va a trabajar. Y listo, yo lo entiendo, pero igual me duele. Y yo lo entiendo, e igual me hace falta, porque me quedo en una casa muy grande, con una abuela, 3 tías, una mamá y 5 primas, un gallinero. Y todas ellas, y yo el menor de los 5 primos, de los 6, todas ellas creyendo que tenían autoridad para decirme qué hacer y qué no hacer. Y los únicos tiempos en que había normalidad en mi casa, que había justicia en mi casa, era cuando estaba papá. A mí estas chinas, para deshacerse de mí, me acusaban de cualquier cosa. Y mi abuela o mis tías no preguntaban, la chancla volaba. Cuando estaba mi papá y me acusaban de cualquier cosa, el viejo me llamaba y me decía, me vas a decir una cosa, ¿lo que están diciendo es verdad o es mentira? Si yo no, sí es verdad, yo hice eso, pues listo. Incluso me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué toca? No, pues me quedo sin televisión o lo que fuera. Ah, bueno, este fin de semana no sale. O lo que fuera. Pero si yo le decía, no, me están acusando falsamente, me creía. Me decía, siéntate aquí para que no te jodan. Y me ponía a leer algo, lo que por eso aprendí a leer tan temprano también. Había justicia, había paz, había sensatez. Y la plata alcanzaba más cuando él estaba en la casa y no tanto cuando tenían que vivir separados. Bueno, en resumen, la vida, el ejército, las situaciones, las circunstancias me robaron a mi padre. Me robaron eso tan valioso que yo tenía. Claro que en ese momento yo no lo pude elaborar de esa manera, simplemente se iba condensando como rabia. 2 veces fui expuesto a abuso por parte de mujeres y la pregunta siempre quedó, si mi papá hubiera estado acá, ¿habría pasado eso? ¿Eso qué hace? Que a los 40 años yo esté sentado recibiendo consejería, descubriendo que yo tenía que perdonar al viejo. Yo, perdonarle algo a mi papá, a mi héroe, a ese hombre perfecto, perdonarle algo, sí. Tienes que perdonar que no estuvo allí cuando lo necesitaste. No estuvo para defenderte cuando tuviste que ser defendido. No estuvo ahí para enseñarte cosas que tuviste que aprender a las patadas. No estuvo ahí para evitar errores que con un par de frases te los pudo haber evitado. No estuvo. Y tú sufriste las consecuencias. Hermanos, les voy a decir con toda sinceridad, cuando eso, así como cuando habían esos teléfonos públicos de antes, ¿recuerdan? Que uno ponía la moneda y en el momento en que contestaban al otro lado, ¡plac!, caía la moneda. Así sentí yo, ¡plac!, cayó la moneda. Cuando me di cuenta de eso empecé a llorar. Y lloré 3 días seguidos. Solo paraba cuando me desmayaba.
Y al rato mi esposa me despertaba para que comiera algo y yo empezaba a llorar otra vez. 3 días seguidos. Al final del tercer día resucité. Me limpié los mocos, me sequé las lágrimas y llegué a la conclusión de que había enterrado a mi viejo. Recién allí, el viejo se había muerto 10 años antes, pero recién enterré a mi viejo. Y como por arte de magia, por decir una palabra tonta, porque eso es milagro, no es magia, de ahí en adelante yo no he vuelto a ser un hombre de ira. Yo nunca le pegué a mi esposa, nunca maltraté a mis hijos, pero los muebles y las puertas de mi casa sí que sufrían. Sí levantaba la voz. Y con lágrimas hemos tenido que compartir después con mi familia el daño que eso les hacía. El miedo que yo les infundía a los niños, a mi esposa. Sabían que yo no los iba a tocar, pero el mostrar mi disgusto de una manera tan agresiva les rompía el alma. Un hombre al que se querían acercar, un hombre al que querían amar, por el cual querían ser amados, pero era un hombre que tenía que estar a distancia porque era peligroso. Hoy tenemos una relación muy linda con mis hijos, el Señor ha permitido que restauremos y todo lo demás, pero esa historia está ahí. Y esa historia no se puede cambiar. La historia no se puede cambiar. ¿Dios le da un nuevo significado a nuestras historias? Sí. Que no se puede cambiar es otra cosa. Pero les comparto este testimonio porque recién ahí entendí que yo no podía escudarme en que, es que yo soy de carácter fuerte. O es que pues yo soy así y no se puede cambiar. Mentira, sí se puede cambiar. Yo no le puedo echar la culpa a que mi padre no estuvo, yo no le puedo echar la culpa a que mi mamá era una mujer llena de ira, yo no le puedo echar la culpa a eso. Obviamente fueron factores que influyeron, pero en últimas las decisiones fueron mías. Y en últimas el milagro fue el Señor. Entonces, la irascibilidad, el hecho de ser irascible, el hecho de ser un hombre molesto, enfadado, no es una parte constitutiva de nuestra personalidad, no es una reacción nuestra. Por lo general es una reacción a 2 cosas, o al miedo o al dolor. Ahí es cuando más agresivos somos, cuando tenemos miedo o cuando tenemos dolor. La fortaleza de carácter sí, pero ya hemos visto que es diferente, es otra cosa. Y decir, no, pues es que yo soy así, es cobardía. Es no querer enfrentar algo que tenemos que enfrentar, no aceptar que hay un error, hay una fractura, hay un pecado en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Y hay que hacer lo que sea necesario, pero es que nos da miedo, porque esos cambios duelen. Esos cambios implican humillarse y aceptar que hemos estado equivocados. Esos cambios implican aceptar que somos vulnerables, que nuestra vida es una miseria y que le hemos hecho la vida una miseria a otros. Es muy costoso, pero el resultado es muy valioso. Entonces tenemos 2 tareas en la vida con respecto a este tema de la ira, ¿no? Necesitamos hacer lo posible, lo que sea necesario, para que esa ira nuestra, egoísta, cotidiana, pusilánime, infantil, estúpida, inmadura, mengue. Y necesitamos cultivar nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra participación en este mundo, para que nuestra capacidad de indignación justa crezca. Para que no podamos estar impávidos frente al pecado, frente a la maldad, frente al abuso, frente a ninguna de esas cosas contra las cuales la ira de Dios sí se manifiesta. Entonces,
tómenle una foto a eso o cópienlo. Bueno, de todas maneras van a tener el PowerPoint, la presentación. Pero háganse estas preguntas, no ahora, que no tenemos el tiempo, pero llévenselas. Tómense el tiempo para preguntarse qué cosas, qué personas, qué situaciones, qué circunstancias desencadenan tu ira comúnmente. Por ponerlo de otra manera, ¿qué es lo que te saca la piedra? ¿Qué es aquello que no puedes manejar y dejas de ser un caballero para convertirte en una bestia? Segundo lugar, ¿cómo puedes aprender a irarte sin pecar? Paras un momento, preguntas, ¿de dónde viene esta ira? ¿Es una ira santa? ¿Es una ira justa? ¿Viene de Dios? ¿O sale de mi propio podrido corazón? ¿De dónde está saliendo? Y en tercer lugar, ¿qué cosas crees que deberían encender nuestra justa indignación y cómo la deberíamos expresar como seguidores de Cristo? Nadie está diciendo que nos convertamos en unos yihadistas y que empecemos a degollar a todos los que no sean cristianos y a poner bombas. No, esas son idioteces de los musulmanes, no de nosotros. Pero ¿de qué maneras podemos nosotros sí expresar nuestra indignación cuando nuestro Dios es menospreciado y es ofendido? Tenemos formas. Y recuerden, y nunca se olviden, el mismo que era el Cordero de Dios era el León de Judá. Y no dejaba de ser una cosa para hacer la otra. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a pasar a bajar a tomar la merienda. La merienda que ya está servida.